En este 2014, despedimos al gobierno de la ahora expresidenta Laura Chinchilla y asumió la presidencia de la República Luis Guillermo Solís, el gobernante número 47 de Costa Rica. En el proceso de campaña política se pusieron sobre la mesa promesas sobre los diferentes temas socioambientales. En medio de todo el acontecer político que marcó este año, nos preguntamos, ¿cómo le fue al ambiente en el 2014? Hoy en Era Verde, de la mano de especialistas, haremos una recapitulación del acontecer socioambiental en el 2014, los aciertos y desaciertos, pero sobre todo aquellos retos pendientes. Para dar inicio a este análisis, recordaremos lo más importante en materia de recurso hídrico durante este año. Se han discutido algunos temas, no necesariamente hemos avanzado todo lo que quisiéramos, pero por lo menos han estado sobre la mesa. Y un ejemplo es el tema del agua, que bueno, se aprobó en primer debate la ley para la gestión integral del recurso hídrico, todavía no pasa el segundo, pero por lo menos ha estado en discusión. Fue un tema de campaña electoral también, y la reforma constitucional que garantiza el derecho humano al agua. Y la ley para fortalecer los acueductos comunales pues sigue ahí todavía esperando, ha sido más bien algo de lo que se ha hablado poco. Sí, respecto al recurso hídrico, el proyecto de ley de gestión integral del recurso hídrico que está circulando en la Asamblea Legislativa, encontramos una situación bastante seria, presentada y encontrada por los magistrados de Sala Constitucional cuando esto se eleva en esa consulta de constitucionalidad. Encontramos, por ejemplo, la situación de los perímetros de protección que tenían que mantenerse en 200 metros, pero fueron restringidos a áreas tal vez de 20 metros, lo cual es total y absolutamente regresiva, tal cual lo dijeron los magistrados. Pero dentro de este proyecto existían más dudas, más bien, respecto a las inconsistencias, quién iba a manejar la parte del agua en Costa Rica, si será la DINA, si se eliminan potestades que tiene Senara, por ejemplo, que me parece a mí que todavía podrían ser discutidas en una acción de inconstitucionalidad, dependiendo de lo que pase con este proyecto todavía en lo que le queda en la Asamblea Legislativa, si es que no se hacen las modificaciones necesarias. Pero además es un tema que ha estado como muy presente por los conflictos y las contradicciones que se siguen viendo en las comunidades, en el campo. Sí, el caso del agua de Tacares, ¿verdad? Es una lucha entre dos comunidades, una Tacares donde se encuentra el Parque Recreativo Los Chorros y Atenas que necesita que se le lleve agua. De hecho se está sacando una gran cantidad de agua desde hace muchos años para Atenas. Lo que pasa es que se presenta un proyecto que fue elevado incluso a Sala Constitucional porque no se sabía ni de dónde iba a ser tomada el agua ni en qué condición iba a quedar el agua para que fluyera incluso en el caudal ecológico Cuenca Abajo. El acueducto, la empresa MECO, junto con Acueductos Alcantarillados, son los encargados de materializar este proyecto y yo creo que han colaborado, nada de hacer aportes, han colaborado en que haya este conflicto entre dos comunidades. En este momento nos encontramos en una apelación ante la CETENA y ante el ministro para que se resuelva esa situación del permiso ambiental, donde tenemos lo que podríamos y estamos llamando adelantamiento de criterio, que viciaría, por tanto, el permiso ambiental, además de otras inconsistencias más respecto a que no hubo una gestión integral del recurso hídrico. Las contradicciones que se siguen viendo en las comunidades, en el campo, ¿verdad? La contaminación del agua con arsénico en Guanacaste y los pulsos por a quién le corresponde el agua como prioridad, si a las comunidades o a proyectos urbanísticos, por ejemplo. El gran reto, por supuesto, y el principal es elevar a rango constitucional ese derecho al agua en cantidad y calidad y saneamiento. Me parece que es vital que esto se haga, más si nos ponemos a pensar de que la única norma en Costa Rica que protege el agua a nivel de derecho humano fundamental es un decreto de la época de Abel Pacheco. Entonces uno dice cómo es posible que dentro de la jerarquía el reglamento es lo más bajo y eso es lo único que está sosteniendo en la parte normativa. Entonces me parece que elevarlo a rango constitucional es vital. Me parece fundamental de que se le meta mano a la Ley de Gestión Integral del Recurso Hídrico, no solamente en lo que señalaron los magistrados respecto a los perímetros, sino a todas las demás inconsistencias. Y yo creo que eso son dos de los aspectos vitales de aquí para adelante, porque sin agua al final de cuentas no podemos hacer absolutamente nada.
¿Qué sucedió en el 2014 en el tema de generación de energía? El principal logro en materia energética sería el nacimiento del Movimiento Nacional en la Defensa de los Ríos, que ha logrado archivar 3 proyectos en el caso de Arecep, un proyecto en el caso de Setena y otro proyecto en el caso del ICE, de los 14, 15 proyectos que están en la zona sur. En el caso de la zona norte se han detenido por lo menos 2 o 3 proyectos que estaban avanzando en la cuenca del río San Carlos, y en el caso de Upala se ha establecido una lucha importante en relación con los proyectos hidroeléctricos. Las luchas de las comunidades contra represas hidroeléctricas y con toda la discusión sobre el modelo eléctrico, que debería ser el modelo energético más bien que vamos a adoptar como país, pues ha sido claro la enorme lista de proyectos hidroeléctricos que están amenazando ríos importantes que tienen que ver con el agua para consumo humano, para actividades productivas. Y esto ha generado que la presión de las organizaciones sociales ha generado que el gobierno convoque a un diálogo, ¿verdad?, energético, que ha sido un compromiso de campaña que ha permitido hacer foros regionales, ha permitido que las comunidades expresen su problemática. Sobre los proyectos hidroeléctricos públicos no hay mucho avance. El proyecto de Iquiz no hay certeza de la consulta. Sí parece que hay una certeza de que si no pasa nada, en el corto plazo el proyecto se archivaría. En el caso de contingencia eléctrica fue claro que era un proyecto que no se necesitaba, era una contingencia, una emergencia que nunca pasó en 5 años, y por lo tanto el gobierno sabiamente lo archivó y le quitó todo el oxígeno, digamos, que el proyecto podía tener. Y ahora queda una situación interesante porque podría pensarse en modificar el marco de la generación privada. Nosotros insistimos, por ejemplo, que hay que hacer una auditoría en términos de generación privada, que hay que ver realmente si la generación privada ha sido un beneficio social, ambiental y económico al país, y este es un momento oportuno en el marco del diálogo energético que todavía se está dando, el plantear este tipo de temas. Lo que se vislumbra para el 2015 es la continuación de los conflictos, ¿verdad?, de la lucha de las comunidades. La movilización va a seguir, van a haber encuentros iniciando el año, van a haber caminatas, van a haber manifestaciones. Esto va a llevar necesariamente a la concertación o a la discusión, mejor dicho, de lo que va a ser el plan, el 7º plan energético. Vamos a fiscalizar qué es lo que va a decir este plan, ¿verdad?, que sea de acuerdo a lo que se estableció en el diálogo y a las aspiraciones de las comunidades. Bueno, yo creo que fundamental, tanto que ha peleado y gritado la gente de diferentes sectores, es el tema energético en cuanto a la geotermia en áreas silvestres protegidas. Yo creo que eso va a ser muy, muy caliente. Hay 2 proyectos, uno del Movimiento Libertario y otro de Otón Solís, que permitirían, en contra de lo que se establece en convenciones internacionales y otras normas a nivel nacional, la apertura para sacar geotermia. Por lo menos yo considero que están total y absolutamente equivocados al hacerlo dentro de áreas silvestres protegidas, porque eso generaría una regresión ambiental en cuanto a todo como país verde hemos sido y a cuanto a la normativa. Ha dejado clara nuestra posición en contra de la geotermia en parques nacionales. Si bien hay proyectos ahorita que se están tratando de impulsar, siguen contando con mucha oposición y sobre todo un incierto, ¿verdad?, una interrogante en términos legales si son o no son viables estos proyectos, por lo cual se han detenido las anteriores propuestas. Para mí se debería de pensar en que haya geotermia, pero tal vez bajando de manera oblicua fuera del área de los parques o áreas silvestres protegidas, pero esto será toda una discusión que vendrá a darse ahora en el próximo 2015. Por su posición geográfica estratégica, Costa Rica cuenta con una gran riqueza de áreas marino-costeras. Pero, ¿qué trato se le ha dado a estas zonas durante el 2014?
es imposible no detenerse y analizar el megaproyecto propuesto para la zona de Limón con la empresa holandesa APM Terminals. Ha sido bueno que en el marco de la discusión de la terminal de contenedores en Limón, por ejemplo, se hayan visibilizado todas las preocupaciones ambientales que hay alrededor de un proyecto de infraestructura como ese, las afectaciones en el mar, en los manglares, y también, por ejemplo, en el Tajo, donde están extrayendo los materiales, que está arribita de las tomas de fuentes de agua para la provincia de Limón. APM Terminals, megaterminal de contenedores para establecerse en Moín, ha sido una brasa candente que esto viene circulando desde el gobierno anterior. Lo hereda en este 2014 también el gobierno de Luis Guillermo Solís. Tiene muchas inconsistencias, como documentos en inglés, cuando al final de cuentas Costa Rica no permite que eso conste dentro de los expedientes, salvo que tengan una traducción oficial. Hay 10 millones de metros cúbicos de sedimentos que piensan ser trasladados al mar en Moín, generarían una paja de sedimentos de contaminación hacia el sur, con eventuales contaminaciones transfronterizas hasta Bocas del Toro en la provincia, en Panamá. Si nos ponemos a pensar en esto y otro tipo de inconsistencias, la verdad es que este proyecto no podría ser viable, y en este momento precisamente estamos en la situación de que Setena, junto con el ministro, dispusieron 6 meses más para un estudio integral de toda la oposición técnica y jurídica que le hemos presentado. La parte del Poder Ejecutivo dice entre líneas: sí queremos el proyecto. Entonces, si ellos son los que tienen que resolver el permiso ambiental, no sé yo al final de cuentas qué es lo que vaya a pasar. Que se quede claro también de que no se trata de decir nada más no, no, no y no queremos, sino que por lo menos el proyecto en los términos ambientales en que está en este momento ante la Setena debería ser declarado, como lo estamos pidiendo, como no viable. También queremos conversar sobre un tema que ha pasado casi desapercibido en la agenda mediática del 2014, la soberanía alimentaria, específicamente la producción de alimentos, la amenaza de los organismos genéticamente modificados y la campaña nacional contra los transgénicos. Pienso que el tema alimentario, por ejemplo, es un tema que sigue estando pues un poco relegado de la discusión pública, el tema de la soberanía alimentaria, de cómo producimos la comida, quién la produce, en qué condiciones y qué condiciones les estamos dando, además en un entorno de libre mercado, ¿verdad? Otro tema que ha estado también en discusión este año, creo que es el de transgénicos, por ejemplo, que fue muy positiva cuando recibimos a inicios de año la visita de Vandana Shiva, de ATI, de una serie de activistas ambientales. Estuvo por acá también gente de la revista Biodiversidad, de Grain, Silvia Ribeiro, gente reconocida internacionalmente que nos ayudó a levantar este tema y a ponerlo en la discusión pública. Para mí las declaratorias de cantones libres de transgénicos han sido un ejercicio poderoso y maravilloso de participación, de autonomía de la gente, tomando en sus manos las decisiones importantes y diciéndole a su gobierno local: no queremos organismos manipulados genéticamente en nuestros campos, ojalá tampoco en nuestras mesas. Necesitamos, por ejemplo, un sistema de etiquetado que nos permita decir si algo es transgénico o no, y decidir cada quien si quiere comérselo, si se quiere jugar el riesgo. Pero bueno, los cantones libres de transgénicos fueron ese ejercicio de la gente empoderándose, diciendo cómo queremos que sea nuestro cantón, qué queremos que se haga aquí, qué no queremos que se haga. Y tenemos la enorme mayoría de los cantones de Costa Rica que dijeron somos libres de transgénicos. Digamos, para fortalecer todo el proceso de los cantones libres de transgénicos, yo creo que hay como dos grandes vías. Una depende de las municipalidades y de las comunidades y tiene que ver con darle vida a los decretos, con que no sea nada más una declaratoria de que somos libres de transgénicos y nadie se volvió a acordar de eso la semana siguiente, sino que en realidad el gobierno local empiece a promover
formas de agricultura sustentable, empiece a promover la agricultura alimentaria, a apoyar a la gente que está produciendo comida, que está resistiendo frente a ese tipo de tecnologías como la manipulación genética. Y creo que otra línea tiene que ver con el resguardo legal. Un decreto ejecutivo que establezca una moratoria nacional al cultivo de transgénicos, por ejemplo, sería una señal clarísima de hacia dónde quiere ir este gobierno. Y esa señal la necesitamos. Y necesitamos también una ley que le dé permanencia a estas medidas, porque un decreto ejecutivo, un acuerdo municipal, pues los puede cambiar el próximo gobierno de la municipalidad o el próximo gobierno nacional si no estuviera de acuerdo. Una ley le daría un blindaje más fuerte, le daría permanencia a las medidas. Que como país podamos respaldar esas decisiones de los gobiernos locales y de las comunidades que han dicho vamos por aquí, y bueno, eso hay que apoyarlo, ese tipo de cosas hay que respaldarlas y decir, tenemos una orientación muy clara de qué está queriendo la gente en ese tema, y sectores políticos deberían de responder con la misma claridad que ha tenido la gente. Más de la mitad de la población costarricense se concentra en el gran área metropolitana, situación que ha acarreado una serie de problemas ambientales y sociales relacionados con la vida de la ciudad. ¿Qué ha pasado con el ambiente urbano en el 2014? Creo que también tenemos una deuda grande pensando en el ambiente en las ciudades, porque el ambiente no es solo los espacios rurales o irnos a la playa o a la montaña, sino que también tiene que ver con problemáticas urbanas, donde está, por ejemplo, el tema del transporte. Seguimos sin pensar una solución profunda, un sistema de movilidad integral que nos permita no solo dejar de contaminar y dejar de consumir hidrocarburos, sino también pues disfrutar la ciudad, disfrutar los espacios en que estamos y no estar pensando siempre en función de los carros solamente y todos los espacios para que puedan circular más y más carros, sino para la gente, para que la gente pueda sentirse bien en los espacios urbanos, podamos transitar y podamos movernos con seguridad también. Uno de los problemas más apremiantes a nivel mundial es el manejo de residuos, ya que tiene implicaciones ambientales, sociales, económicas y de salud pública. ¿Qué hemos hecho en este año por el tema de los residuos en Costa Rica? Un tema, tal vez el tema, sigue siendo los residuos. A nadie le gusta hablar de la basura y de qué hacemos con la basura. No hablar, ni siquiera nos gusta pensar en eso. Y lo que pasa es que está teniendo consecuencias ya hace rato, y como preferimos no pensar en eso y hacer como si se fuera a resolver solo, pues el problema sigue creciendo. ¿Cómo hacemos para producir menos residuos y para manejar mejor los que necesariamente pues se vayan a producir? Y cómo aprendemos a manejarlos mejor en las casas y también después que salen de las casas. Y que también nos olvidamos, pensamos que sacamos la bolsa de basura y ya no es problema mío, y sí es problema nuestro, y porque si esa basura va a un relleno sanitario que se maneja mal, va a contaminar el agua, va a contaminar el aire, va a generar enfermedades, problemas de salud a la gente que vive alrededor, y también hay gente poderosa que ha visto una oportunidad de negocio ahí, en el tema de los residuos, y entonces han empezado a promover, por ejemplo, este sistema de incineración de residuos que le han vendido a las municipalidades, algunas municipalidades, como una posibilidad de generar dinero a partir de quemar la basura, sin tener en cuenta, por ejemplo, que todos los químicos, los gases y los químicos que se generan en el proceso de incineración y que son tremendamente tóxicos, que son sustancias muy peligrosas, que empiezan a generar un riesgo adicional que en este momento no tenemos.
país existen 22 territorios indígenas reconocidos oficialmente. De acuerdo con las leyes del país y los convenios internacionales que Costa Rica ha suscrito, estos territorios son entidades plenamente autónomas, capaces de tener su propio autogobierno. ¿Se ha respetado esta autonomía? ¿Cómo le ha ido a los pueblos indígenas en este 2014? Sí, en el tema de la lucha y reivindicaciones de las comunidades indígenas en el país, el 2014 ha estado mediado por dos procesos. Uno de gran dignidad, de gran coraje, que ha sido que ha continuado el proceso de recuperación de tierras, por ejemplo, en el territorio indígena de Salitre. Los compañeros y compañeras de la comunidad han seguido recuperando tierras. Desgraciadamente, el 5 de julio, estos terratenientes organizaron actos de violencia contra la comunidad de Salitre, bloquearon la entrada y salida al territorio durante casi 5 días, quemaron 8 ranchos de las recuperaciones que habían hecho las compañeras y compañeros y persiguieron a compañeras indígenas y sus hijos en la montaña para agredirlas, aparte de una serie de actos de agresión verbal y física contra la comunidad. El 6 de noviembre se da un operativo policial donde interviene tanto el Poder Judicial como el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Seguridad. Allanan la casa de 10 miembros y miembros de la Junta Directiva de la Asociación de Desarrollo, los interrogan, los llevan, hacen el allanamiento de sus casas, los interrogan, los llevan a Buenos Aires, después a todos los sueltan, excepto al compañero Sergio Rojas Ortiz, presidente de la Asociación de Desarrollo de Salitre. La Fiscalía de Asuntos Indígenas solicita una fianza de 50 millones de colones para que el compañero pueda salir. Obviamente el compañero no tiene ese dinero, ni la comunidad tiene ese dinero, y está además en la actitud de no pagar esa fianza porque sería como aceptar de que hubo una malversación de fondos, cosa que no se dio. Entonces, se piden 50 millones de fianza, el juzgado al final asigna una fianza de 30 millones. Eso ha hecho que desde el 6 de noviembre hasta el día de hoy el compañero esté preso. Hay una serie de hechos políticos, judiciales, en los medios de comunicación que nos dicen que hay elementos más allá de lo judicial que convierten a Sergio en un preso político. ¿En qué sentido? La detención de Sergio y la desproporción, digamos, en el operativo policial que se da para el allanamiento y su detención, que realmente configura un hecho de intimidación a la comunidad. Otro hecho es que a partir del 6 de noviembre que detienen a Sergio, hasta hoy, 27 de noviembre, el gobierno de la República no ha dicho absolutamente nada sobre lo acontecido en Salitre. Entonces esto, como digo, cierra o está cerrando el año con un preso político, con nuevas invasiones en el territorio indígena de Salitre y un gobierno que ante ambas cosas no ha actuado como debiera. El gobierno, ni el Poder Judicial, ni el Poder Ejecutivo ha hecho absolutamente nada para parar esta escalada de violencia, esta escalada de hechos violentos y de usurpaciones, de nuevas usurpaciones que se están dando en el territorio de Salitre. El campesino ha sido una figura histórica para el pueblo de Costa Rica. Paradójicamente, el sector agrícola de nuestro país sufre una gran desprotección en sus derechos. Las luchas campesinas por la tierra estuvieron presentes en este 2014, específicamente en la zona sur de nuestro país, donde existe una gran oposición al megaproyecto del Aeropuerto Internacional del Sur. Muy concretamente, en el caso de las tierras campesinas, no ha habido una atención diferente ni eficaz del gobierno para atender el problema de las tierras en Palmar Sur, las famosas Finca Terra, Changuina y Finca 9 y 10 en Palmar Sur, que se ven amenazadas unas por el proyecto del Aeropuerto Internacional, en el cual el gobierno no ha sido claro, no ha dicho si va o no va. Este documento dice que sí va. Habría que ver en el Plan Nacional de Desarrollo qué pasa. Y lo otro es que lo último, las comunidades de Finca Changuina y Finca Terra, después de reunirse 2 veces con el Ejecutivo, deciden salir a las calles a presionar para que se les resuelva su problema. Unas tierras que están queriendo ser acaparadas por el terrateniente Oscar Echeverría Heywood. Entonces se realizó una marcha
que tuvo su fruto porque al día siguiente el gobierno llamó a las comunidades a dialogar y solo se llegó a un punto para iniciar el diálogo, que era condición para iniciar el diálogo, es que el Ministerio de Seguridad se comprometió a no ejecutar el desalojo que estaba planificado para estos días. Y a partir de este recorrido que hicimos por la situación del ambiente en el 2014, ponemos la mirada en el futuro. ¿Cuáles son los grandes retos en materia ambiental para las comunidades, los pueblos indígenas, los movimientos sociales y el gobierno? ¿Qué le espera a Costa Rica en el 2015 en este tema? Que tal vez una de las mayores preocupaciones de los movimientos ecologistas es cómo va a ser este gobierno para que el tema ambiental no sea un tema del MINAE, que se resuelve en el MINAE solamente, sino que sea de verdad una sensibilidad y una conciencia y una práctica que se ponga en práctica en todas las instituciones, en el Ministerio de Educación, en el Ministerio de Salud, en el Ministerio de Hacienda, a la hora de asignar la plata, que sea de verdad un eje transversal, que otros jerarcas, otras personas a cargo de tomar decisiones, pues asuman también ese compromiso y que no se quede solo en funcionarias y funcionarios del MINAE, con quienes hemos coordinado muy bien, pero no son todo el gobierno y empiezan a chocar cuando otros ministerios están escuchando también otros intereses.